Muchas gracias por continuar con nosotros. Como mencionábamos al inicio de este programa, hemos estado compartiendo sobre el Sermón del Monte y específicamente la primera parte que tiene que ver con la bienaventuranza. Y decíamos que esta palabra bienaventurado hace un énfasis a doblemente feliz. Es decir, está mostrando una condición que más allá de tener que ver con una condición externa, tiene que ver con una condición interna, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces es importante que comencemos a tomar un tiempo para meditar y revisar qué son las cosas que están pasando en nuestro interior. No tanto ver las personas hacia afuera, la situación económica, la situación que pueda haber con temas de salud, temas de relaciones con las personas, sino comenzar a ver hacia el interior, cómo está nuestra relación con el Señor. Y desde ahí comenzar a traer un orden y desde ahí permitirle al Espíritu que comience a mostrarnos todas aquellas cosas que necesitan ser trabajadas y poder saber que nosotros no podemos cambiar a las personas, pero algo que sí nosotros podemos hacer es comenzar a generar cambios sobre nuestra vida y así permitirle al Espíritu Santo que seamos transformados a la imagen de Cristo. Y el Señor Jesús comienza a hablar sobre las bienaventuranzas y en el verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, es importante que recordemos el contexto porque el Señor Jesús está delante de una multitud y está compartiendo sobre el reino de los cielos. Y es una multitud que no estaba acostumbrada a sentirse parte del reino, sino todo lo contrario, era una multitud que más bien era señalada, acusada, era puesta en juicio y cada vez ellos se iban alejando de lo que podía ser una relación personal con Dios. Entonces, ahora que viene Jesús y Él está en el Sermón del Monte, ellos están sorprendidos porque les dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos dicen: ¿cómo ese reino puede estar cerca de mí? Si todo lo que yo he escuchado hasta el día de hoy es que yo estoy más bien en una condición que jamás sería posible tener un acceso al reino. Y después Él comienza a enumerar algunas cosas en las bienaventuranzas que es interesante, porque habla de pobres, habla de los que lloran, después va a hablar de los mansos, de los humildes. Entonces, son muchas condiciones que estaban en ellos, pero que tal vez ellos no estaban prestando atención. Entonces, en el caso donde ahora menciona los que lloran era un momento donde uno se siente vulnerable, un momento donde siente que no se puede defender, un momento donde ya no puede tolerar algo. Y entonces cuando pensamos por qué razones una persona puede llorar, lo primero es un dolor. Sí. Y cuando nosotros tenemos un dolor, hay dolores que son tolerables, pues, nos duele, nos incomoda, pero no nos lleva a llorar. Pero hay algunos dolores que sí son muy, muy profundos. Y cuando tenemos ese dolor, vamos a llorar. Sí. Yo creo que en mi vida un par de veces he tenido esa condición, donde he tenido un dolor tan intenso que lloro. Pero por otro lado, otras cosas cuando uno llora tiene que ver con algunas cosas emocionales, alguna pérdida, alguna tristeza profunda, perder un ser querido, sentirnos que perdimos esperanza, que perdimos la dirección sobre alguna cosa que estábamos teniendo en algún momento. Y eso también nos hace llorar. Pero por otro lado, nosotros muchas veces lloramos de ira. Entonces la ira lo que nos hace es un enojo tan grande que hace que salgan nuestras lágrimas. Pero en los tres ejemplos que acabamos de compartir, la forma del llanto es diferente. Claro. Sin embargo, cuando Jesús está hablando bienaventurados los que lloran, el énfasis tiene que ver con aquel que no tiene quien lo defienda, con aquel que entiende que está solo y que por su cuenta no puede lograr nada. Entonces dice él, bienaventurados esto, porque ellos van a ser consolados. Lo que está diciendo es, son bienaventurados porque a ellos reconocer que por su cuenta no pueden alcanzar nada, ellos reciben lo que sí puede traer la solución, lo que sí puede traer la respuesta, lo que sí les va a dar esperanza, lo que sí va a traer la bendición, lo que sí los va a transformar, que en este caso es Cristo. Ahora, para mí es importante
Y creo que para todo es importante entender que los evangelios es la biografía de Cristo. Jesucristo está en el Sermón del Monte, estamos usando Mateo. Mateo es el que escribe. Mateo es un cobrador de impuestos. Es alguien con capacidades para la contabilidad, pero también manejaba taquigrafía. Por eso el libro de Mateo tiene un orden muy especial, porque viene de una persona muy ordenada para hacer las cosas, pero también al conocer taquigrafía, él logra captar muchas de las palabras en el medio. Es un evangelio muy rico en cuanto a información detallada, por la capacidad que tenía el mismo Mateo en lo que había sido entrenado. Jesús está sentado con toda la multitud, como usted dice, hay de todo tipo de personas, de todo tipo de niveles. Es vamos a decir, un auditorio multinivel. Y Jesús está expresando precisamente en el Sermón del Monte el hecho de cómo nos debemos de conducir. Todo un sistema de valores del reino de Dios que es contracultura a lo que las personas están acostumbradas a oír realmente. Entonces, realmente Jesús está estableciendo la palabra de Dios y creando conciencia en la gente de algo diferente, de una forma de vivir más espiritual conforme a un reino, que hasta ahorita ellos no lo tienen bien interpretado ni bien dimensionado, porque está empezando el proceso de culturización del reino contra la cultura que ha habido pues religiosamente. Es ahí donde hay diferentes aspectos que el Señor a través de Mateo quiere manifestarnos, quiere dejarlos establecidos porque la misma palabra funciona en el día de hoy. Nosotros creemos un evangelio que no pasa de moda. Podrá decir el mundo que sí, pero realmente la palabra de Dios es efectiva, es eficaz, es fructífera. Entonces, todos los temas son meramente muy espirituales, que debemos de sacar todo el entendimiento, lo más fino, lo más concreto, para poder absorber, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere decir. En este caso, el llorar, yo creo que hay diferentes tipos de razones por qué llorar. Podemos llorar porque se nos hace injusticia, podemos llorar porque yo creo que no me hicieron justicia, podemos llorar por un dolor, podemos llorar por una pérdida, un dolor físico, por una pérdida de un ser querido, podemos llorar por un amor platónico, podemos llorar por cosas que no tienen valor, por cosas que tienen valor, pero específicamente esto tiene que ver con llorar, con aquellas cosas que tienen que ver con el sentido del reino de Dios. Bienaventurado aquel que logra conectarse con esa falta, con el rompimiento, con aquello que no está llevando a la vida, al mundo, a las personas, al conocimiento de Dios que te causa un dolor. O sea, bienaventurado aquel que llora por su familia porque no conoce a Cristo, porque no conoce el plan de salvación, porque no conoce las promesas que Dios tiene para ellos, porque no conoce de plan generacional divino, porque no conoce de la bendición multigeneracional, porque no conoce de la sanidad divina. Lloran. Por ejemplo, Jeremías era un profeta llorón, pero era llorón porque él se conectaba con el dolor ajeno y la necesidad de que ellos pudieran entender que la idolatría, que la desobediencia lineal a los preceptos de Jehová en ese tiempo, de alguna manera iba a traer desgracia. Entonces, bienaventurado Jeremías porque él podía llorar por lo que podía venir en el entendimiento del rompimiento de la ley. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios, al entender que son la biografía de Jesucristo y que nosotros tenemos un llamado a ser como Cristo, el evangelio se vuelve una carta a la que yo debo consultar. Entonces, la bienaventuranza es un lineamiento que Dios nos habla de una doble bendición por ajustarnos, por entenderlo, por asimilarlo, por tomar esa carta y valorar como en un espejo qué yo estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Ahora, si a mí hoy no me duele la injusticia, que una persona en la calle, no sé, le roben, y yo soy indiferente a eso, me estoy desconectando del valor, de la sensibilidad humana, del derecho que tiene aquella persona a transitar con seguridad en la calle y que no le roben su dinero, tal vez después del aguinaldo, tal vez después de que recibió su pago. Y si vos te lográs conectar con eso y decir, qué duro, ¿cómo va a ser su hijo? Te estás conectando con un ámbito de mucha luz, porque sí duele. Ahora, si oramos porque, no sé, porque el Real Madrid perdió,
si lloramos porque el Barcelona perdió, si lloramos porque, no sé, tu equipo, y llegas a un estado de llorar, sería importante valorar ese llanto, pues, porque de alguna manera eso no me va a traer bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado el que llora en la línea de la justicia divina. Y es importante también resaltar que cuando nosotros escuchamos el llorar, es una expresión de nuestro ser interior, lo que está viéndose reflejada hacia afuera. Pero es interesante que también el sistema del mundo, la sociedad, ha tratado de frenar esa expresión, y más en el caso de los hombres, porque en muchas familias es muy común decir los hombres no lloran. Entonces comienza a frenarse y de alguna manera esa conexión que usted está haciendo énfasis, que es tan clave, que nos podamos conectar con lo que está aconteciendo en las personas, alineado con el reino, entonces de alguna manera lo podemos perder. Porque si estoy sintiendo algo, pero después está el pensamiento que yo no debo llorar, entonces inmediatamente hay un conflicto y al final me termino apartando. Pero algo que yo prestaba atención con esto, pastor, es que cuando nosotros pensamos en llorar y que alguien nos vea llorar, sentimos que va a ser debilidad. Y entonces más bien nos ocultamos o tratamos de no entrar en eso o estamos forzando a todo nuestro ser a que no llegue a esa condición de llorar, porque eso es ser débil. Pero realmente lo que nos está poniendo es un lugar donde se está estableciendo orgullo en nosotros. Porque yo estoy diciendo, yo no soy débil, yo soy fuerte. Y de alguna forma lo que el Señor ahora está diciendo es, bienaventurados los que lloran. O sea, está diciendo, no es malo llorar. No es malo expresar lo que está en tu corazón. No es malo derramar tu condición de debilidad, de una condición donde te sientes vulnerable y que puedas entender que cuando estás en esa condición y te rindes, entonces va a venir la respuesta. Vamos a ir a un corte y regresamos.